Bendiciones para todos los hermanos, los amigos que nos ven a través de este medio de comunicación y a través de las redes sociales. Dios les bendiga en este día y Dios les guarde. Qué bueno es poder llegar a tu casa y llevarte una palabra de bendición, una palabra que te edifique, una palabra que te levante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que saludo a todas las personas que nos ven. En especial quiero saludar al Centro Cristiano de Liberación y Avivamiento. Decirte que estamos a punto de vivir un tiempo extraordinario, un tiempo maravilloso, donde las palabras del Mesías se están cumpliendo uno a uno. Y Jesús dijo en su palabra: es necesario que todo esto acontezca, mi amado hermano. Es decir, que hay una necesidad hoy en la tierra, y es que la tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Por lo tanto, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de echarse a dormir, no es tiempo de que tu vida espiritual baje. No. Es momento de que tú te levantes, es momento de que tú te fortalezcas, es momento de que tú tomes nuevamente la fuerza, porque lo que viene será poderoso, porque lo que viene será glorioso. Así que vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor, en esta día por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada hermano que nos ve, cada amigo que nos ve a través de las redes sociales. Señor, bendícele de una manera poderosa y permite que esta palabra, Señor, haya cabida en sus corazones. Y ellos sean bendecidos, sean levantados, sean restaurados en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor ahí donde tú estás. Vamos a adorar al Todopoderoso. Oh, se lo debo a Él. Si en mi vida no existiera Él, no sé qué sería de mí. Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Mi aliento y Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el santo, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debes a Él. Lo que eres tú se lo debes a Él. Las bendiciones recibidas se las debes a Él. Tu salud se la debes a Él. Aún la prosperidad que has alcanzado no ha sido por tu fuerza, no ha sido por tu intelecto, sino es porque su misericordia ha estado contigo, su gracia te ha visitado, tu favor te alcanzó. Por lo tanto, todo lo que tú eres, todo lo que posees, todo se lo debes a Él. Así que cómo no adorarle, cómo no bendecirlo, cómo no exaltar su nombre, si todo lo que somos, si todo nuestro ser, si todo lo que poseemos, si todo lo que hemos podido alcanzar hasta el día de hoy es por su misericordia, es por su gracia. Por lo tanto, todo se lo debemos a Él.
Así que si estás conmigo en este espíritu, en este mismo espíritu, dale gracias a Dios, dale alabanzas al Todopoderoso y prepárate para los próximos minutos recibir una palabra que va a cambiar tu mente, una palabra que te va a edificar y una palabra que te va a levantar en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Y quiero compartir con todos los amigos y los hermanos que nos ven una palabra que está en el libro de Génesis capítulo 26. Váyase por favor a Génesis capítulo 26. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 26, verso 1, dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habitó como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Ahora quiero que se vaya al verso 12 del mismo capítulo 26. Y dice así: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Wow. Quiero hablar bajo el tema prosperando en medio de la crisis. Y la palabra entonces comienza a hablar de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. Es decir, mi amado hermano, que Abraham, el padre de Isaac, fue visitado. Y dice que cuando Abraham estuvo, hubo hambre en toda la tierra. Y cuando hubo hambre en la tierra, dice que Abraham tomó la decisión de ir a habitar en Egipto. Porque Egipto era una tierra próspera, Egipto era una tierra que había provisiones, que había riqueza, que había cómo sostenerse. Por lo tanto dice que en la primera hambre Abraham decide ir a Egipto, pero en esta ocasión Abraham no consulta a Dios, sino que Abraham toma la decisión de ir a Egipto, y dice que en Egipto estuvo, pero después tuvo que salir de Egipto. Pero en esta ocasión dice entonces que Isaac, mi amado hermano, comenzó a vivir y a experimentar la hambre que vino sobre la tierra, y era la segunda hambre. Cuando hubo esta hambre, entonces Isaac busca a Dios, y cuando Isaac comienza a buscar a Dios, mi amado hermano, con deseos de ir a Egipto, porque Egipto era una tierra próspera, una tierra fructífera, dice que cuando él consultó a Dios, dice que Jehová se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto. Dios le dice: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Lo primero entonces que yo comienzo a entender, mi amado hermano, es que la prosperidad no depende del lugar. Escuche, la prosperidad no depende del lugar donde estés. La prosperidad no depende de la situación que tengas. La prosperidad depende de tu obediencia a Dios. En Egipto había prosperidad. En Egipto había bendición. En Egipto había alimento. Pero Dios le está diciendo a Isaac: no desciendas a Egipto, sino que quédate en la tierra que yo te diré, y mora como forastero, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Por lo tanto dice que Isaac obedeció lo que Dios le dijo, mi amado hermano.
Lo primero que debemos entender es que en medio de la crisis Dios te va a prosperar por tu obediencia. Debes ser obediente a Dios en todas las situaciones de tu vida. Debes ser obediente a Dios aún en lo poco que Dios te da. Debes caminar en obediencia. Dice entonces la palabra que Isaac habitó en aquella tierra, mi amado hermano. Verso 3 dice que habitó como forastero en esta tierra. Y dice que cuando habitó como forastero en esta tierra, Dios le dice: te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y Dios comienza a hablarle todas aquellas cosas. Lo segundo que yo comienzo a entender en este capítulo es que en medio de la crisis debes preocuparte que Dios esté contigo. Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra porque yo estoy contigo. ¡Wow! Qué es interesante, qué poderoso y qué revelación tan gloriosa recibió Isaac. Saber de que en medio de la crisis, saber de que a pesar de que la gente estaba aguantando hambre, los pueblos estaban aguantando hambre, él sabía que si Dios estaba con él, entonces Dios iba a proveer lo que necesitó. Y uno de los nombres de Dios que menciona la Biblia es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Quiero decirte que no importa la crisis que estés viviendo, quiero decirte que no importa el problema que estés pasando, Dios te está diciendo: sé obediente. Dios te está diciendo: mantente siendo obediente. Y tu obediencia, oh santo Dios, va a hacer que el Dios de los cielos camine contigo. Por lo tanto, hay una preocupación que tú debes de tener, y es que Dios esté contigo. Pero quiero decirte algo: Dios no camina con los rebeldes. Quiero decirte algo: Dios no atiende a los rebeldes, mi amado hermano. Por eso es momento de empezar a caminar en obediencia con Dios. Hay cosas que Dios te ha prometido, hay cosas que Dios te quiere dar, hay cosas que Dios te quiere entregar, pero hay algo que detiene que Dios lo haga, hay algo que detiene que Dios te lo entregue, hay algo que detiene que Dios extienda su poderosa mano para hacer todo lo que te ha dicho, y es la desobediencia y es la rebeldía, mi amado hermano. Pero óigame bien, pero cuando Dios está con alguien, ay santo Dios, óigame bien, cuando Dios está con alguien, el mismo Dios diré, es el mismo que va a proveer lo que tú necesites, mi amado hermano. Óigame bien, Isaac estaba seguro, Isaac estaba confiado que si Dios estaba con él, no importa el lugar, no importa la situación, no importa la nación, no importa la crisis en la cual tú estés enfrentando, mientras Dios esté contigo, Él es Dios. Lo tercero que tú debes aprender es a escuchar la voz de Dios. Lo tercero que tú debes aprender es a escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y Dios te da una instrucción para hacer algo, entonces tú te vuelves dependiente de lo que Dios te quiera hablar. Hay gente que está haciendo cosas que Dios no la mandó a hacer, por eso no ve la prosperidad de Dios. Sí, estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Estamos haciendo cosas bajo nuestra dirección, pero no bajo la dirección de Dios. Cuando usted comienza a estudiar la vida de Abraham, dice que cuando vino esta hambre, dice que Abraham descendió a Egipto, pero Abraham no consultó a Dios. No lo consultó. No consultó a Dios. Y el no consultar a Dios, mi amado, será motivo de derrota. El no consultar a Dios será motivo de desánimo. El no consultar a Dios en medio de una situación será motivo de que te vaya mal. Pero mi amado hermano, me gusta la actitud de Isaac, porque Isaac consulta a Dios de los cielos y Dios vino. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios le dio su dirección. ¿Sabe qué Dios le dijo? Dios le habló, porque él necesitaba depender enteramente de la mano poderosa de Dios. Él necesitaba depender enteramente de la dirección de Dios. De esta manera Dios le habla, él aprende a escuchar la voz de Dios. Dice que Dios le habló, mi amado hermano, y cuando Dios le habló, dice que Isaac comenzó a obedecer a Dios, y su obediencia fue quedarse en aquella tierra
donde había crisis, quizás en aquella tierra donde no había oportunidad, quizás en aquella tierra donde era difícil, mi amado hermano, sembrar y cosechar, pero él se quedó en esa tierra. ¿Por qué? Porque el que lo había dicho era poderoso para hacer que en medio de la crisis prospere. Wow. Hay gente que va a prosperar por su obediencia a Dios. Hay gente que va a prosperar en su vida espiritual. Por su obediencia a Dios vas a crecer espiritualmente. Vas a avanzar espiritualmente, pero no solamente vas a ser próspero espiritualmente, sino que Dios va a prosperar tu vida por causa de que la bendición del Todopoderoso está sobre ti. Y cuando la bendición de Dios está sobre la vida de alguien, lo que tú emprendas, lo que tú hagas, mi amado hermano, vas a prosperar y vas a ver la mano poderosa de Dios. Qué bueno saberlo, que Dios está con nosotros como el Señor que provee. Qué bueno saberlo, que en medio de la dificultad, en medio del proceso, en medio de la situación que estás viviendo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Alguien tiene que gritar: el Señor es mi proveedor. Alguien se tiene que levantar en su casa y decir: yo creo que el Señor va a proveer para esto. Yo creo que el Señor va a proveer para esto. Yo creo que la provisión viene de donde no sabemos. Puede venir del norte, puede venir del sur, puede venir del este, del oeste. Dios puede, mi amado hermano, traer la provisión de donde tú menos esperas. Pero Dios te va a proveer. Y Dios no solamente te va a proveer por tu obediencia. Dios te va a sorprender. Lo tercero que debemos entender en esto que leímos en este capítulo, es que la obediencia de Abraham afectó una generación. La obediencia de Abraham afectó una generación. Mire lo que dice entonces la palabra. Aleluya. Verso 5. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. Mi amado hermano, la decisión que tú hoy tomes en obedecer a Dios va a afectar tu familia. La decisión que hoy tú tomes de obedecer a Dios va a afectar tu matrimonio, los que no se han casado y los que están casados. La decisión de obedecer a Dios va a afectar todo lo que te rodea. Dice que Abraham obedeció a Dios y la generación de Isaac fue afectada. Pero también dice la palabra, mi amado hermano, que Isaac obedeció a Dios y la generación de Isaac fue afectada. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero hay gente que va a ser afectada por el Dios que tú adoras. Hay gente que va a ser afectada por tu obediencia. Dios va a afectar nuestras generaciones. Dios va a afectar nuestros hijos. Dios va a afectar todo lo que nosotros tenemos cuando nosotros obedecemos al Dios de los cielos. Óigame bien, dice que Abraham obedeció. Abraham caminó con Dios. Abraham hizo lo bueno y su generación fue afectada, mi amado hermano. Y cuando la generación fue afectada, entonces Dios le habló a Isaac y le dice: esta tierra te daré. Esta tierra te daré a ti y a tu descendencia, porque yo hice un pacto con tu padre Abraham. Y hoy vengo a decirte que tu obediencia va a hacer que el pacto se mantenga vigente. Hay gente que tiene que entender, mi amado hermano, que mi obediencia a Dios va a hacer que las promesas de Dios sean arrebatadas sobre mi generación. Debemos mantenernos en obediencia. Debemos afectar, mi amado hermano, a nuestras generaciones obedeciendo a Dios, caminando con Dios, mi amado hermano, sirviéndole a Dios. Santo Dios, estando ahí, mi amado hermano, aferrado a Dios para poder ver la mano poderosa de Dios, para poder ver a Dios obrar en tu casa y en tu familia. Yo estoy viendo cómo Dios va a afectar tu generación. Dios va a afectar tus hijos. Dios va a afectar tu casa. Dios va a afectar todo lo que te rodea. Hay gente que no se ha convertido, mi amado hermano, en nuestra familia, no porque no han visto el poder de Dios, no porque Dios no los ha tocado, no porque Dios no les ha hablado, es porque quizás tú has desobedecido a Dios y tu desobediencia
desobediencia a Dios te ha marcado y tus familiares han mirado cómo tú has desobedecido a Dios. Por eso hoy tu generación quizás no quiere seguir a Dios, no quiere conocer a Dios, mi amado hermano, pero creo que es momento de volverse y decir y hacer un alto en el camino y decir: yo voy a obedecer a Dios, decir: yo voy a caminar con Dios, decir: yo voy a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que tu casa, para que tu generación, para que tus nietos, aleluya, tus hijos, mi amado hermano, sean afectados por la poderosa mano del Dios de gloria. Aleluya. Vamos, levanta tus manos y grítalo y diga: yo voy a obedecer a Dios. Lo cuarto que debemos entender, y es tremenda esta palabra, Génesis, ahí mismo en Génesis 26:12, mire lo que dice. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Oh, tremendo esto. La crisis para uno será la oportunidad para otros. Entienda esto. La crisis para uno será la oportunidad para otro. Dice que había hambre, dice que había escasez en aquella tierra, pero dice que en aquella tierra Isaac caminó, en aquella tierra Isaac sembró, mi amado hermano, por una palabra. ¿Por qué sembró? Porque Dios se lo había dicho que habitara en esta tierra, porque Dios estaba con él. ¿Por qué sembró? Porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Y dice que en aquella tierra donde había escasez, en aquella tierra donde había crisis, en aquella tierra donde no había nada, dice que en aquella tierra él sembró. Aleluya. Y dice, mi amado hermano, que en aquella tierra donde no había nada, dice que aquel cosechó, aleluya, al 100 por 1 y Jehová le bendijo. Oh, alguien tiene que entender esta palabra, porque mientras uno está diciendo que hay crisis, mientras otros están diciendo que hay frustración, mientras otros están diciendo, mi amado hermano, que no hay nada que hacer, que no hay trabajo, otros están viendo oportunidades, otros están viendo oportunidades. Alguien tiene que entender esto. Otros están viendo oportunidades, lo estoy reiterando, mi amado hermano. La crisis de uno será la oportunidad para que otros prosperen. Hay ideas que Dios va a dar en los próximos días, hay ideas que van a venir a tu mente, y a través de esas ideas Dios te va a sacar de la crisis, Dios te va a sacar de la situación en la que estás. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque la obediencia hacia Dios va a hacer que los cielos sean abiertos. La obediencia hacia Dios va a hacer que los cielos sean abiertos sobre la vida de alguien. Por lo tanto, aunque otros estén en crisis, para ti habrá oportunidades. Porque para Isaac hubo oportunidad en una tierra donde nadie quería sembrar, en una tierra donde nada daba su fruto, pero un hombre que tenía una palabra de Dios, pero un hombre que había creído que Dios le había hablado, un hombre que había caminado en la obediencia hacia Dios, sembró en aquella tierra, aleluya, y la obediencia al Dios de los cielos, la obediencia a Dios de los cielos. Mire lo que hizo, mi amado hermano. El varón se enriqueció y fue próspero, y se engrandeció, aleluya, hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Oh, poderoso esto, poderoso, es poderoso esto. ¿Sabes por qué? Porque vas a despertar la envidia de muchos. Hay mucha gente que te va a envidiar espiritualmente. Hay mucha gente que va a decir: pero tú quién eres. Pero lo que ellos no entienden es que tu obediencia te ha llevado a permanecer en el secreto. Y hoy estás viendo el resultado de todas las cosas. Jesucristo dijo: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.
Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra, pero algo poderoso Dios está haciendo sobre tu vida. Recuerda, no es el lugar, eres tú que debes caminar en obediencia para poder ver la mano poderosa de Dios. Isaac se determinó a hacer algo. Isaac se determinó a caminar en obediencia con Dios. Y la obediencia hacia Dios hizo que él prosperara en la tierra de su crisis. Oh, santo Dios, yo no sé, pero en los momentos donde hay crisis es donde yo voy a prosperar. En los momentos donde la gente cree que no hay, ahí es donde va a haber. En los momentos donde la gente cree que se va a morir, ahí es donde Dios se va a manifestar para traer vida. Este será el tiempo donde tú vas a prosperar. Este será el tiempo donde tú vas a ver la mano poderosa de Dios. Pero tienes que asegurarte de 3 cosas. Y quiero cerrar con esto. Hay 3 cosas que tú debes de marcar en esta palabra. Hay 3 cosas que te tienen que quedar claras. Número 1, recuerda, debes obedecer a Dios. No es el lugar, no es el sitio. Oh, la prosperidad no depende del lugar, la prosperidad no depende del sitio, depende de tu obediencia a Dios. ¿Qué tan obediente eres a Dios? Lo segundo que debes entender es poder escuchar la voz de Dios, saber que es Dios que te está hablando, saber que es Dios que te quiere direccionar, saber es Dios que te está diciendo lo que debes hacer, mi amado hermano. Y punto número 3, debes estar seguro que Dios está contigo. Si tú caminas en esos 3 principios, no habrá lugar, porque donde quiera que tú vayas vas a prosperar. Yo me imagino la gente creyendo que Isaac no iba a prosperar en aquella tierra. Yo me imagino el rey de Abimelech, cuando vio que Isaac prosperó. Ellos reconocieron que había algo especial en la vida de Isaac que lo llevaba a prosperar. Y eso especial que estuvo en la vida de Isaac está con nosotros. Pero debemos caminar en obediencia, debemos escuchar la voz de Dios y debemos, mi amado hermano, estar seguros que Dios está con nosotros. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios va a levantar bandera. Este es el tiempo donde Dios te va a sustentar. Este es el tiempo donde Dios te va a bendecir. Este es el tiempo donde Dios te va a prosperar espiritualmente, pero este será el tiempo también donde Dios va a prosperar tu economía. Por lo tanto, no es momento de rendirte, no es momento de bajar la guardia, es momento de intensificar la oración, es momento de buscar a Dios con desespero, es momento de volver, mi amado hermano, a las rodillas, porque ahí está la obediencia, y donde está la obediencia, ahí está la bendición. Padre, te doy gracias por cada persona que nos ve a través de las redes sociales. Gracias por cada hermano que nos ve, Señor. Mi oración, Padre, es que tú les bendigas. Mi oración es que tú les prosperes en medio de su crisis, Señor. Pero qué bueno poder entender que debemos caminar en obediencia. Debemos escuchar la voz de Dios y debemos estar seguros que Dios está con nosotros. Te doy mil y mil gracias, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda esta palabra, nunca te olvides, en medio de la crisis, Dios te va a prosperar. Bendiciones.